Transcripción no quiero. Estamos grabando ahí. Mi cámara. ¿Ahí logran observar mi cámara? ¿Me logran ver? Sí, creo que sí. Ahí sí, señora. Bueno, vamos a mirar para compartir pantalla. Bueno, voy a tratar de ser muy juiciosa en el tiempo. A mí realmente me gusta ser juiciosa en el tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar del costeo de instrumentos financieros y antes que nada, pues me gusta siempre hacer como una socialización del tema antes de entrar a mirar plantilla y mirar ejercicio. Para este momento, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de ejercicios que están muy sencillos, que están versados en el libro, pero que además tenemos una plantilla donde vamos a desarrollarlos. Pero primero quiero hacer una contextualización y recordar que un instrumento financiero es un contrato que para una entidad, es decir, intervienen dos partes. Para una de las partes da lugar a un activo financiero y para la otra da lugar a un pasivo o un instrumento financiero de patrimonio. Y allí hay un ejemplo. Entonces, el banco Z hace un préstamo de dinero a la compañía G. Entonces, para él será un activo financiero en el banco Z y será un pasivo financiero para la compañía G. Es decir, la compañía deudora es la G. La compañía que presta es el banco Z, que es muy similar al ejercicio que tenemos. En dado caso, entonces me gustaría que entráramos a hablar un poco de las características, como para uno tener claridad al respecto de lo que está hablando. Entonces, una primera característica es que hay una liquidación futura. ¿Qué quiere decir que hay una liquidación futura? Que automáticamente estamos hablando de intercambio de dinero por otro activo financiero en una fecha futura. Es decir, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que pactamos hacer una liquidación más adelante y nos pueden hacer un intercambio por un activo financiero o simplemente por una divisa en una fecha específica en un tiempo determinado. ¿Qué otra característica tiene? Es que se puede transferir con facilidad. Todos pueden ser comprados y vendidos en mercados financieros. ¿Quiénes? Cuentas, pagarés, préstamos, cuentas por cobrar. Visto de esta forma tan sencilla, entonces existe una valoración. Su valoración depende de factores como la tasa de interés, el valor de la acción, incluso del mismo tipo de instrumento financiero que se tenga. Quiero pedirles, por favor, que cuando tengan una pregunta, pues hagan su intervención. Yo no voy a desarrollar sino un solo ejercicio. El siguiente ejercicio lo traigo ya en plantilla, completamente desarrollado, casi todo desarrollado, para que pues hagamos una aprehensión. Digamos, quiero como que en ese segundo ejercicio sean ustedes los actores que participen. Aquí no se trata de que bueno, profe, tú me corchaste. No, se trata de que podamos construir y que podamos revisar la aprehensión. ¿Bien? O sea, que no quiero que se inquieten ni que se pongan algo inquietos. No, nada de eso. Vamos a hablar de el riesgo inherente. ¿A qué hace referencia el riesgo inherente? A las condiciones del mercado. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones del mercado? Se puede dar por el riesgo de mercado como tal, es decir, toda esa reputación que tiene ese instrumento financiero por crédito, que es de lo que vamos a hablar, por ejemplo, a nosotros nos atañe hoy, nos asignaron a hablar de los instrumentos de deuda,
y por la misma liquidez. Ustedes saben que entre más líquido sea un instrumento financiero, pues mayor riesgo se corre en el mercado. Y por la misma tasa exponencial. Hay mercados y hay instrumentos financieros que son mucho más riesgosos por las tasas, por la volatilidad. Y como quinta característica tenemos el rendimiento potencial, que genera un rendimiento o un retorno esperado, ya sea en forma de intereses, de dividendo o de plusvalía, que la plusvalía hace referencia al beneficio o la ganancia que pueda generar este. Digamos que mm, todos vienen asociados a renta variable, pero digamos que hay como una proyección de esa renta que se pudiera recibir. Bien, entonces hablemos un poco de la clasificación. Se clasifican en instrumentos de deuda, instrumentos de capital y instrumentos derivados. Usted cuando haga ya su mapa, de una vez vamos a ir haciendo la revisión de su mapa mental, que es un poco más de mi ingenio, de cuando yo tengo presente qué es lo que voy a ilustrar, que puedo hacer como su nombre lo dice, es un mapa mental, entonces valga aquí la apreciación. Si a mí me dicen luz, yo me imagino, por ejemplo, Gloria Liliana, ¿qué se imagina? Se imagina un rayo. Hay otras personas que le dicen eso da luz y se imaginan un bombillo encendido y tenemos las imágenes que de alguna forma nos recrean, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede acá. Cuando vayan a hacer su mapa mental, pues son todas esas apreciaciones, todas esas herramientas de las que usted echó mano, todo esa economía conductual de la que usted echa mano para recordar que es un bono, que los instrumentos de deuda son bonos. Por ejemplo, los bonos tienen una rentabilidad asegurada, es decir, que la tasa no tiene variabilidad. Pero las letras del tesoro, los pagaré, generan pago de intereses y tienen una fecha de vencimiento. Hay en la plantilla de Excel van a ver que hay algunas cosas que las hice propia de la casuística para que podamos nosotros, pues hacer una comprensión más rápida del tema y de alguna manera mucho más fácil. A ver, el instrumento de capital. ¿Qué es el instrumento de capital? Es aquel que se dedica a generar generar dividendos por las participaciones en una fracción de Profe, capital. disculpe, Señora, ¿está compartiendo pantalla? sí, estoy compartiendo, ¿no me visualizas? Pues yo Ay, ¿por no, qué no me habías no dicho? señora. Entonces, espérame, ay, Señor Padre amado. Espérame un segundo. ¿Allí ya ves mi Ahora sí, pantalla? profe. ¿Sí? Sí, Ahora señora, sí, sí, ahora sí. señora. Ah, bueno, entonces me voy a devolver un poquitín acá. Estas eran las características de las cuales les hablaba. Bueno, empecé por la definición. Voy a ir ahí un poco rapidito. Entonces hablábamos. Y luego, entonces, me fui a las características, que realmente son 5 características que van asociadas primero a que siempre haremos un acuerdo para hacer una liquidación futura, a que se puede transferir con facilidad en un mercado financiero, a que siempre tiene que someterse a una valoración, que esa valoración en todo caso es variable y que además tiene un riesgo inherente que puede ser de mercado por la reputación que tiene el instrumento financiero, por el crédito, el tipo de crédito que tomó, por la liquidez que hace referencia al dinero y por la misma tasa de interés, que va asociada a la volatilidad del mercado y al comportamiento del instrumento financiero. Pero además también se habla de una generación de rendimiento o el retorno que se espera, que ya sea en forma de interés, que es el que vamos a trabajar hoy nosotros, en forma de interés, de dividendo o de plusvalía. Recuerde que yo recibo dividendo cuando, única y exclusivamente cuando tengo un mercado accionario. Y recibo plusvalía
cuando trabajo usualmente con instrumentos de capital. Ahora sí voy a la clasificación, que ahí era donde íbamos. Entonces existen tres formas de clasificarse: instrumento de deuda, instrumento de capital, instrumento de derivado. Entonces, cuando hablo de instrumento de deuda, las deudas pueden ser en bonos, en letras, en tesoros y en pagaré, para generar pago de intereses. Este es el caso que nos atañe hoy a nosotros, que desde la red del curso pues me han asignado hoy que hablemos de instrumento de deuda. Están también los instrumentos de capital y las acciones en participación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como inversionista compré un pedacito de capital. Cuando yo compro una acción, recordemos que cuando yo compro una acción, realmente lo que yo estoy comprando es un pedacito de capital de la empresa, que tengo voz y voto cuando esa participación es importante. Para tener voz y voto debe superar el 30% para empezar a tener voz y voto. No quiere decir que yo soy el que voy a mandar en esa decisión, pero sí tengo un voto, derecho a un voto y a una voz. Y están los instrumentos derivados, que son el siguiente tema que viene después de esta unidad, que son contratos cuyo valor se deriva de un activo subyacente o un activo raíz, como son los futuros, las opciones y los swap. Ahí también existen turbos, warrant, otro tipo de instrumentos derivados. Bien, como nosotros nos atañe hoy hablar de los instrumentos de deuda, entonces por eso debemos hablar del método de costo amortizado. ¿Qué es el método de costo amortizado? El método de costo amortizado, ¿cómo me logran escuchar ahí? Es que hay como interferencia acá. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? El método de Sí, costo señor. amortizado es el que practicamos para valorar instrumentos de deuda. Este se mantiene hasta el vencimiento, entonces por eso todo el tiempo nos están diciendo pagaderos en tantas cuotas, nos dan un interés nominal, nos dan un interés efectivo, que ya vamos a hablar de la tasa de interés. El valor del instrumento se debe ajustar en el tiempo, incorporando esa diferencia, es decir, que vamos a tener que trabajar el valor inicial frente al valor posterior. Esa es la diferencia que se crea o se establece para hacer la medición por el costo amortizado. Es decir, que hay una valoración al inicio de la operación y al final de la operación, que es la que llamamos valoración inicial y valoración posterior. Entonces, en ese sentido, los ajustes posteriores se llevan al instrumento. ¿Para qué? Para que en esa medida se pueda aplicar la prima o el descuento que se adquirió por encima o por debajo del valor nominal. Recordar que el valor nominal es el valor inicial acá, ¿cierto? A mí me gusta hablar más del costo para que no lo confundamos como con la tasa de interés, ¿bien? Y los intereses efectivos es la tasa que, por ejemplo, acá, es la tasa igual al valor presente de los flujos de efectivo futuro con un valor inicial. ¿Qué significa esto? Que los intereses devengados y los ajustes se calculan en función de esta tasa. Es decir, que siempre vamos a trabajar en tasa de interés efectivo, a menos de que el ejercicio nos diga que lo hagamos nominal y efectivo, que es otra situación. Ya vamos para allá. Realmente a veces las diferencias son muy pocas, pero sí se sienten, y lo ideal es que se haga en tasa efectiva, porque la tasa efectiva es la que realmente se paga. ¿Qué aspectos a considerar, por ejemplo, en el caso 4, en el problema 4 que hoy nos atañe? Entonces hay que tener en cuenta el capital, la comisión de apertura, la tasa representativa del mercado, el tipo de interés nominal y el tipo de interés efectivo.
Voy a hacerles una pregunta aquí. Quiero que me contesten con el corazón y con la razón. ¿Ubicamos cuando nos hablan de capital? ¿Lo ubicamos fácilmente o requiere explicación? Voy a descansar un poquito la voz y los escucho. Los escucho, no todos, uno solo, por favor. ¿Un poquito de explicación? Si ubicamos con facilidad cuando nos hablan de capital, ¿qué entendemos cuando nos hablan de comisión de apertura? ¿O requiere explicación? ¿Qué dicen ustedes? Tranquilos, muchachos, los Un escucho. poquito, profe, porfa, un poquito, porfa. ¿Explicar mejor? Bueno, entonces Sí, hagamos no la está de más. explicación. Exacto. Entonces, denme un segundo. Voy a como a proceder a quitar cámara porque siento que mi retorno no es tan bueno. La verdad es que sí, desde ayer se viene presentando una falla de internet. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Bueno, ahí. Observan mi pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, vamos así. Cuando a mí me hacen referencia a capital en un problema, me están diciendo de esa inversión inicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que llevar, el método me dice haga una evaluación posterior, pues yo tendré que llevar ese valor presente a valor futuro. ¿Listo? A valor futuro. Pero esa inversión inicial, como su nombre lo dice, es el primer aporte que se hace de la inversión. ¿A qué hace referencia la comisión de apertura? Quiere decir que hay que pagar un costo o son los costos de ese crédito que me están otorgando. Para este caso, el capital habla de $90 y dice que se cobran $1,000, $90,000, perdón. $90,000 es el capital y dice que se cobra una comisión de $1,000. La tasa representativa hace referencia a la tasa de conversión del mercado para ese día que se hizo la transacción, que está en 3,970. Pagos, 5 pagos, ya miraremos si son pagos mensuales, si son pagos anuales, trimestrales, bimestrales, semestrales. Entonces, si yo voy a la raíz del problema o a leer, hacer lectura del problema, pues dice que son 5 pagos anuales. O sea que se va a dar en un periodo de 5 años. Los tipos de interés, entonces dice que tenemos un interés nominal y un interés efectivo. ¿Qué es el interés nominal? Recordemos que esta materia trae matemática financiera, introducción a la finanza, riesgo financiero, aquí se combinan muchos cursos. Entonces, ¿qué sucede? El interés nominal es aquella tasa de enganche que dan los bancos. ¿Qué es el interés efectivo? Es el que realmente nos cobran. Por eso la tasa de interés siempre será mayor a la tasa de interés nominal. Recuerde que el Banco de la República, que es quien fija las tasas, establece un parámetro. Entonces, los bancos, ¿qué hacen? Pueden decir la tasa nominal, la pone en el parámetro inferior, pero cuando vamos a mirar la tasa efectiva, pues es mucho más. Y eso es permitido porque, por ejemplo, el Banco de la República puede decir, para usted hacer esos préstamos, como este que estamos hablando, tiene un rango o un parámetro entre 6 y 7%. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Para captar el interés del inversionista, dice, la tasa nominal es del 6. Entonces, si uno maneja la financiera, maneja el aspecto financiero, pues tendría que entrar a preguntar, esa tasa no es la efectiva, deme la efectiva, por favor. Entonces, la efectiva está en 6,4121.
Para un financiero, un dígito, el dígito después inmediatamente de la coma, representa mucho. ¿Por qué representa mucho? Porque un punto en una economía como esta, colombiana, que es emergente, podemos estar hablando de una diferencia entre 400.000 y 500.000 pesos. ¿Comprendido hasta ahí? Preguntas hasta ahí para empezar a desarrollar el primer ejercicio. No, profe, hasta el momento no. Listo. Ahora, ¿qué a considerar del quinto punto? El quinto punto habla del deterioro y habla entonces del capital. Nuevamente, habla de una comisión de apertura. Dice que acá el capital es de 15.000 dólares y habla de un deterioro. Ustedes ya en contabilidad vieron qué es el deterioro de un instrumento financiero. ¿A qué? ¿Qué entenderán ustedes por deterioro? Les pregunto. ¿Será como la pérdida de valor? Sí, señora, es la pérdida de valor. Muy bien. Claro, porque se da un deterioro. Entonces, el deterioro es un valor razonable, ¿no? De una inversión en un instrumento por debajo de su costo. ¿Qué quiere decir? Que ha tenido una pérdida. Digamos, es la forma de asociarlo con mayor facilidad. Y dice que el valor de recuperación para este caso, de este problema más, va a ser de un solo pago, por ahí dice en alguna parte, lo leí por ahí, dice que la otra empresa solo va a poder pagar 12.000, lo que va a realizar un único pago a 31 de diciembre. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a devolver a mirar los problemas. Voy a cerrar esta plantilla y me voy a ir a mirar la plantilla. Creo que ya la tenía abierta acá, la del ejercicio 4. Bueno, acá. Entonces, no sé, voy a tratar de aumentarles para que sus ojitos no sufran allá. Yo por lo menos sufro mucho cuando me colocan esas plantillas todas chiquiticas, porque sí tengo una afección en mis ojos. ¿Cómo observan ahí? Ahí está bien. Bueno, Eso está bien, denme un profe. segundito que se me está descargando el equipo. Denme un segundo. Qué pena, discúlpenme. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir a hacer, dice que problema 4, medición inicial, posterior del instrumento de deuda, créditos de operación vinculados a largo plazo, contabilidad en la empresa prestamista. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer una medición inicial, una medición posterior del instrumento de deuda, pero además, a ver si me permite acá. Listo, pero además, espere que es que no quiero que me quede, bueno, listo. Pero además dice que nosotros vamos a hacer la contabilidad del que presta el dinero, no del que lo recibe, para que tengamos claro. Entonces, si yo presto el dinero, ¿qué tengo? ¿Un activo financiero o un pasivo financiero? Si yo lo presto. Un Yo lo activo. presté, o sea, yo soy la empresa que lo estoy prestando. Para mí, ¿qué es eso? ¿Un activo o un pasivo financiero? Un activo financiero.
Un activo financiero. Muy bien. Un activo financiero. Todos comprendimos por qué es un activo financiero, ¿no? Sin pena. No hay preguntas bobas. Todo es válido acá. Porque es un derecho que la empresa podrá hacer efectivo más adelante. Porque es un qué, discúlpame, no te alcancé a escuchar. Porque es un derecho que la empresa adquiere y podrá hacer efectivo en un tiempo futuro. Sí, señora, porque prestó un dinero y tiene derecho a una exigibilidad, que a eso hace referencia muy bien, los pasivos. Bien, perfecto. Entonces acá nos da el problema y dice, el 1 de enero del 2009 la empresa GDN Limitada ha prestado a su entidad subsidiaria. Tengamos claro que una subsidiaria es aquella que depende en buena parte de ella. Entonces, cuando yo estoy trabajando las cuentas, pues yo puedo hablar de que es un vinculado económico, porque de hecho tenemos un vínculo económico. Ella es una subsidiaria. Dice a cargo SA la suma de $90,000. Esta transacción tiene como particularidad los siguientes efectos. Entonces dice, primero, que cobra por el préstamo $1,000, que realiza 5 pagos anuales, que el interés nominal es del 6 y que el efectivo es de 6,4121%. Se debe establecer los pagos, leí mal, se debe establecer las dos tablas de amortización de crédito, uno con tasa nominal y otro con tasa de interés efectivo. Se pide calcular la medición inicial y la medición posterior. Entonces, ahí nos vamos a trabajar. Vamos a empezar. ¿Preguntas hasta allí? ¿Todo comprendido? Bueno, Sí, profe. entonces, ¿qué traemos? Siempre para resolver estos problemas, lo ideal es que ustedes siempre hagan primero un reconocimiento de lo que interviene. Entonces, por eso está el reconocimiento de primero. Entonces, capital, $90. Recuerde que lo que nos está pidiendo es que se hagan las dos tablas de amortización, una con tasa nominal y otra con tasa efectiva. Dice que la comisión es de $1,000, la tasa representativa del mercado para ese día que se hizo la transacción es de 3,970, los pagos son anuales, el tipo de interés 6% nominal, hay que hacer una tabla de amortización con esta información que estoy señalando acá y hay que hacer otra tabla de amortización incluyendo el interés efectivo y sacando el nominal. Vamos para allá. Entonces, primero ubicamos interés nominal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Entonces, vamos a la fórmula. Buscamos fórmula financiera. Bueno, ¿qué conocemos? Conocemos el capital, los periodos, la tasa, la comisión, pero no tenemos el abono que se hará o el pago. A mí realmente me gusta más decir el pago, porque no es abono a capital. El pago. A mí me gusta más decirle el pago. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tabla ¿cómo se llama? Fórmulas financieras, me paro en pago. ¿Y el pago qué me dice? La tasa. Entonces, aquí tengo la tasa ya. ¿Sí? ¿Qué me dice? NP, periodos, matemática financiera. Entonces, me voy y ubico el número de periodos. Luego me dice valor actual. Ya dijimos que cuando me dan el capital es el valor inicial de la inversión. Resulta que acá hay que hacerle una pequeña modificación y colocarlo en este valor negativo. ¿Para qué? Porque Excel no sabe de esa conversión
y entonces me genera un valor negativo. Entonces le antepongo para que me genere un valor positivo. ¿Cuánto del capital inicial? Además, porque la inversión inicial se considera en matemática financiera como un desembolso y los desembolsos van en valor negativo. Y le damos a aceptar. Preguntas hasta ahí. Hágalas sin pena. No pasa nada que usted me pregunte. Yo ya tenía esa parte adelantada, pero en cuanto a la formulita no la tenía y pues quedé ahí en esa parte. No, pero eso está bien. Eres muy juiciosa y eso está bien que tengamos las claridades. Bueno. Pero ¿comprendido, hija? ¿O tiene Sí, pregunta allí? lo que pasa es que yo tengo acá, bueno, no sé cómo usted lo tiene, sino en la en la tablita que dice de amortización de tasa nominal, tengo el valor en préstamo ya en pesos colombianos, la comisión de apertura. Ah, no, acuérdate, escúchame. Sí, ya te entendí, ya te entendí. Tú hiciste la conversión inmediatamente, ¿cierto? Sí, porque la guía dice Ajá, que tiene que ir en pesos colombianos. exacto. Entonces yo la hago al final. Yo la hago al final. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, ¿listo? Entonces, pero muy bien, el ejercicio no está mal. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta tabla de amortización? Entonces, vamos a revisar fechas. Dice que el 1 de enero del 2009. Entonces, esa será el periodo cero. Periodo cero. La medición se va a hacer, dice que a partir del 31 de diciembre del 2009. Entonces, para mí, ese es el periodo 1. Entonces, inicialmente, ¿yo con qué arranco? Yo inicialmente arranco con un desembolso, digámoslo, de $90,000. Pago en el periodo cero no hay, capital pues no hay, abono de intereses tampoco, digamos, ya traje la tabla ahí, digamos, la tabla de amortización montada. Entonces, ¿qué pasó? Como ya está condicionada la tabla, entonces, pero realmente lo que hace la tabla es tomar, vamos a hacerla, este valor y lo traslada acá. ¿Qué hacemos para que no se nos pierda? Entonces, realmente, ay, no me quiere dar. Es como fijarla, ¿no? Y Profe, entonces, disculpe, no. fijamos. Señora, no, tranquila, pregunte. Señora. ¿Cómo fijamos la cita? Ah, mira, espérame, ya te la regalo. Copiar, dame un segundo quiero comprobar si me dio la fijación. Sí, entonces, ¿cómo la fijas? Entonces te paras acá. Voy a arrancar de cero, voy a hacerlo nuevamente. Entonces tú das más, ¿cierto? Vas a copiar esto. Entonces, si tú la fijas ahí, ahí no está fijada. ¿Cómo la fijas? Te paras en la E o en la letra, mejor dicho, en este caso, y le pones el signo de pesos antes de la letra y después de la letra. Ok, profe, Y ahí gracias. ya quedó fijado, ahí ya quedó fijado. Y lo corres, control C, lo corres. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿cómo nos vamos a trabajar la siguiente? Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer el abono a los intereses. Ustedes saben que en nuestra legislación colombiana, el abono a los intereses debe hacerse, es el primero que se halla sobre todo el capital. ¿Qué quiere decir, profe, eso? Como estamos trabajando interés nominal, entonces, ¿cómo lo hago? Tomo todo el capital y lo multiplico por la tasa. En este caso, estamos trabajando la tasa nominal. ¿Qué quiere decir? Que eso me da $5,400.
¿El pago de cuánto es? O sea, el pago es de $21,366. ¿Cómo sé cuánto se abona capital? Entonces, de esos 21,000, resto el interés. Y ese será el abono que se vaya a capital, porque ustedes saben que en nuestra legislación colombiana se prioriza el interés, se pagan los intereses. Y voy a hacer, voy a ver si me permite acá insertar una forma. Quiero hacer esta forma. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esta forma? Esta. El pago de los intereses, y lo voy a colocar en naranja, es así. O sea, iniciamos pagando altos intereses y terminamos pagando bajos. Entonces, cuando yo hablo del capital, se invierte. Inicio pagando poco capital y haciendo abonos grandes a intereses. Esa es la figura para describir cómo se hace en la legislación colombiana el pago de los intereses. Por eso hay personas que dicen, ay, yo no me endeudo porque termino pagando todo, pago 3 veces el capital que me prestan. Y pues tienen razón si saben trabajar la matemática financiera. Por eso no hay que hacer prolongaciones muy largas en el tiempo, o sea, sacar créditos a largo plazo. Pero pues si también la condición económica no se lo permite a uno, pues le toca invertir en hacer inversiones con largos plazos. Bueno. Perfecto. Ahora sí, entonces, ¿cómo llego al saldo? Digo 90, que es la inicial, menos el abono a capital. Preguntas hasta ahí. No, profe. ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a hacer el segundo movimiento, pero yo quiero que ustedes me lo indiquen. No lo voy a hacer yo, quiero que me lo indiquen. ¿Cómo lo haríamos? ¿Por dónde arrancamos? Por los intereses, profe, le sacamos el Eh, 6% de los intereses. Le sacamos al capital o al saldo final los intereses. Muy bien. Listo, perfecto. Ahí ya tenemos cuántos serían los intereses. Como ya tenemos un pago, entonces tomamos el pago nuevamente, le restamos los intereses y nos da el abono a capital, que en este caso son $16,924. ¿Cómo llegamos al saldo final? Pues entonces decimos el saldo anterior menos el abono que se hizo a capital, eso nos dará el nuevo saldo para el periodo 2 o el 31 del mes 12 del 2010. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ya aquí me puedo trasladar, vamos a mirar si podemos hacer una copiecita. Listo. Si podemos hacer una copiecita aquí. No nos da. ¿Por qué no nos Profe, da? creo que no Porque, fija. porque no la fijé. Es por eso que no me da. Bueno, entonces vamos a suprimir, señora. No le Creo que decía es por eso, eso. estaba porque no la había fijado. No fijamos. ¿Qué tendríamos que fijar acá? Tenemos que fijar esta, que es la ¿de qué? De 37. La fijamos. Creo que es esta la que fijamos. Y pero había que hacer otra fijación acá antes. Listo. Y fijemos esto. Hay que fijar estos intereses. Este. A ver, si haciendo fijación acá, no lo permite. Creo que. Ay, acá.
¿Cómo llegamos a esta? Esta sí no hay, creo que no hay necesidad de hacer fijación. Entonces, vamos a ver si nos permite llegar acá. Creo que acá ya hay un error y se presenta error. Y acá también. Entonces, no lo voy a hacer mediante fijación. Control Z, deshacer. Y lo voy a hacer manual. Entonces, voy a dar. Entonces, tomo este valor. Por este. Y establezco. Tomo este valor por la tacita y listo. Y tomo este valor por la taza y listo. Perfecto. Ahí está. Ahora, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces digo acá, tomo el capital y entonces establezco. Digo, el valor del crédito, el valor del pago es este, menos el interés que se paga, me va a dar $17,939. Ahora bien, tomo el valor anterior menos el abono a capital y me da $39,172. Ahora sí, ¿qué digo acá? Entonces, tomo este igual menos el pago de los intereses y me da el abono a capital. Y ahí me da ya 20,156, me quedaría pendiente el último que establece que es el pago menos el interés, me da 20,156, luego el saldo acá será este menos el abono a capital para un total de $0. ¿Entendida esa tabla de amortización? Y mi profe. Sí, señora. Bueno, listo, perfecto. Ahora sí, entonces hacemos la conversión a pesos como lo había planteado su compañera. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo lo vamos a fijar? Fijamos y establecemos el valor del crédito, que en este caso, pues está puesto acá. Lo vamos a hacer de cerito para no tener como la confusión. Entonces, ¿cuál es el valor del crédito? En peso. Entonces, por eso le coloqué aquí convertido. Entonces, $90,000 por la tasa representativa del momento. Ay, perdón, se me fue más. 3,970, entonces eso me da 387,300,000. Y en efecto, empezamos a desarrollar la tasa, la tabla de amortización. Quiero nuevamente volver a hacer el cálculo del pago, ya con y volvemos, ¿no? Este es la inversión inicial o pago cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a fórmulas financieras y busco pago. En pago, dice tasa de interés. Como ya estamos trabajando ahí, ¿qué tasa de interés nos aplicará acá? La 6.4121. Sí, señor. Muy bien. 6%. La podemos llevar con 6%. Ay, Dios, ¿qué pasó acá? Espérenme. La podemos llevar con 6%. Si queremos, la podemos llevar con 6%,
para que veamos de alguna manera ¿qué digo yo? La tasa nominal en peso, ¿cierto? Y miremos cómo se da la variación en peso, porque además después también tenemos que hacer la de efectivo. Entonces llevemos la nominal. Muy bien. Llevemos la nominal, tasa nominal, número de periodos, o sea, llevemos la del 6. Número de periodos, a ver, no me corre, no me está corriendo. A ver, número de periodos anuales, perfecto. Y llevemos el capital negativo. En dólares, llevémoslo acá. O llevémoslo así. A ver cómo nos da. ¿Por qué no me lo dio? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver. Ay, no le di la. Ay, bien. Bueno, entonces volvámoslo a practicar. Que me distraje. Entonces, vamos a borrar. Suprimir. Es que le coloqué varias fórmulas. Suprimir y varios iguales. Cancelar. Mm. Bueno, entonces démosle ahí. Ah, es que traía ya una preconcebida. Ay, padre amado. A mí por eso no me gusta trabajar con esas preconcebidas. A ver, no me gustan esas plantillas así. Me gusta trabajar plantillas sueltas. Bueno, vamos a ver si ahora sí nos deja. Entonces, pago. Ay, de una vez me lo genera confusión. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué me lo está generando confusión? Deshacer, deshacer. Es que ya está la función, creo que viene concreta desde acá. A ver, ¿qué hice? Ah, porque ya lo trajo convertido. Ah, bueno, es otra forma, ¿no? Como ya está el interés nominal, realmente lo que acá no utilizó fórmula. Entonces, lo puedo hacer con fórmula o traigo este 21, que fue lo que me dio el interés efectivo en dólares, y le hago la conversión y traslado. Ese es constante, no hay ningún problema, lo puedo trasladar, copiar. Entonces, lo copio todo. Va a hacer todo el tiempo. Que hay que fijar. Ah, hay que fijar este. Hay que fijar este. Fijamos esto. No lo fijé. Creo que es este. Y yo fijaría también este. Fijémoslo de todas maneras. Fijémoslos ambos para no tener inconveniente. Listo. Ahora sí. Control C. Control V. Listo. Perfecto. Ahora sí, entonces me voy a hacer mis abonos. Entonces, ¿qué trabajo yo? Y entonces, ¿qué digo? Lo primero que debo hacer es liquidar interés. Lo liquido con todo el 6%. Entonces, ¿qué digo? Digo, tomo este, ¿cierto? Por la tasa de interés del 6%. Y eso me da 21.438.000 de 84. Y el saldo que me quede de restar el pago menos los intereses me daría el abono a capital. Digamos que cuando uno lo mira en la estructura ya pues en pesos, uno como que lo asimila con mayor facilidad, pues porque pues la moneda patrón nuestra es el peso. No sé si hay preguntas allí. Profe, no es una pregunta al respecto, pero tenemos que No hacerlo. importa.
tenemos que hacerlo tanto en dólares como en pesos colombianos o lo puedo hacer directamente en pesos colombianos. Es ideal que lo hagamos en dólares y en pesos colombianos, porque así es como lo ha propuesto la directora. Entonces, así es como está propuesto en el curso, ¿no? Entonces es ideal. Válida la pregunta, muy válida la pregunta. Ok, profe. Entonces, ahora sí vamos a trabajar los intereses nuevamente. Entonces, traemos este valor por el 6%. Yo quiero como fijar ese 6% ahí. Vamos a ver si me lo deja fijar. Y lo podemos trabajar. Listo. Y ahora, control C. Sí, si me lo deje trabajar. Vamos a ver. Y acá, entonces, tomamos este que está fijo, menos este que también estaría fijo y me da el abono a capital. Y entonces ahí vamos viendo cómo va disminuyendo el interés a pagar y va aumentando el capital, tal cual la figura del embudo. Y ahora mi nuevo saldo será este menos el abono a capital. Perfecto. Y ahora entonces vuelvo a hacer la maniobra acá y traigo acá 71. Tomo la maniobra nuevamente y ya me da el nuevo interés. Y acá hago mi abono a capital. Listo. Tomo la fórmula y me va generando pues allí. De una vez me genero el interés, copio el anterior para que me den cadena y en serie y automáticamente pues me dio 0. Listo. Creo que con tabla de amortización queda hoy supremamente entendido tabla de amortización, ¿verdad? Recordado, porque yo sé que ustedes ya lo tenían dentro de sus inventarios intelectuales. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó acá? En el interés, si usted es un buen observador, ¿qué nota acá en los saldos? Y por eso le voy a justificar a la niña que hay que hacerlo de tal manera que se haga en dólares y en peso colombiano. ¿Qué observamos acá? Si usted es un buen observador, pues que nosotros partimos del total del capital prestado. Ahora, como vamos a trabajar el interés efectivo, pues aquí automáticamente lo que hacemos es el descuento de la comisión que cobran o del gasto que cobran, como usted lo quiera asumir, del gasto que se cobra por hacer ese crédito o los gastos en los que se incurrieron, como usted le quiera llamar. Entonces ya no arrancamos de $90, sino de 90 menos los gastos del crédito que son $1000. ¿Sí me hago entender? Ahí entonces, y pues obviamente que nos va a variar toda la tabla. Bien, ya digamos que la coloqué porque ya sabemos cómo se manipula la tabla y cómo se mueve. Entonces, arrancamos de $89 con una tasa de interés, ¿cierto? Aquí está puesta, con una tasa de interés efectiva. Mire, la tasa de interés efectiva que está puesta en el pago. ¿Requiere que desarrollemos esta fórmula o está comprendido? Porque realmente lo que hicimos ahí fue cambiar la tasa, no más. O sea, pasamos de una tasa del 6 nominal a una tasa efectiva del 6,4121 y además de una vez restamos los gastos por el préstamo. Es decir, que ya no arrancamos de $90, sino de 89.
Por supuesto, yo no sé si aquí esto les genera una pregunta. Quiero que miremos esto y lo voy a marcar. Marquémoslo en amarillo y marquémoslo acá en amarillo. Entonces, el pago con la tasa nominal me da $21,366 y con la tasa efectiva me da $21,366. Me da igual. ¿Qué pasaría, profe? ¿Y por qué me da igual si la tasa cambia? Sí, pero es que la tasa cambia después de la coma. Como no es un valor tan, como le dijera yo a usted, como tan diciente, por ejemplo, que no hay un cero, por eso ese valor no cambia y no se ve reflejado acá en el cambio. ¿Qué vamos a sentir nosotros? Pues que acá lo que va a pasar es lo siguiente, que los intereses, el abono a capital cambia un poco si revisamos con esta 15,966 y 15,659, pero es porque se le disminuyeron $1,000. Digamos que ya esas son como apreciaciones más de observación, más de análisis para usted. Bueno, ahora, ¿qué hicieron? Entonces vuelven y trabajan el pago, que para este efecto, pues es el mismo pago, dice 84,821,000, 84,821,000, 734. Mire que acá ya se siente un poco en nuestra legislación, cambia un poco al hacer la conversión, pero realmente la tabla continúa siendo muy pareja. A los intereses en el primer pago se abonaba 21, ¿cierto? Con el interés nominal. Con el efectivo se abona 22, claro, por supuesto, porque la tasa es mucho más alta. Entonces, digamos que acá se siente la diferencia, al igual que cuando hablamos de intereses en dólares. Mire, era 5,400 con el nominal y con el efectivo es de 5,700. Entonces, para que tengamos presente, las tasas efectivas siempre van a ser superiores a las nominales. Y recuerden, que en cada uno de nuestros créditos, llevémoslo a las finanzas personales, en cada uno de nuestros créditos siempre debemos revisar y tener en cuenta que esa tasa va a ser superior. Esa es la que realmente nos cobra. Bien, entonces allá esas tablas y ya convertido y establecido ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Y lo voy a marcar y lo voy a marcar con otro color. ¿Qué pasó? Descontando los gastos del crédito, estaríamos hablando de 353,330,000. Sin descontar, estaríamos hablando de 357,300,000. Es decir, que tenemos una diferencia importante que saquémosla como por curiosidad. Esto menos esto. Entonces ahí tenemos, déjemelo, mamá. No importa, déjemelo ahí. Entonces tenemos 3,970,000. ¿Perfecto? ¿Qué sucede? Es por las conversiones y demás. Entonces, ¿cuál sería la apreciación inicial o la valoración inicial? Pues la valoración inicial, dado la tasa efectiva, entonces es de $89, porque hay que restar. Recuerde que al inicio, cuando nos van a hacer el desembolso, de una vez nos restan los gastos del crédito. Entonces, realmente a nosotros nos prestan 90, pero no recibimos 90, recibimos 89.
Esos 89 convertidos a la tasa representativa en el mercado que está puesto en la celda E20, que está acá, pues nos da 353.330.000. ¿Preguntas hasta ahí o está claro? Está claro. Bueno, entonces, ¿ahora qué sucede? Vamos a hacer el registro del crédito. Recuerde que yo estoy llevando la contabilidad del prestamista. Entonces, como yo estoy llevando la contabilidad del prestamista, yo puedo ir al PUB y en el PUB ubico la cuenta, que eso está a criterio del contador. Entonces, ubico la cuenta y recuerde que nosotros hablamos todo el tiempo de que esta era una subsidiaria. Entonces, yo puedo llevar allá la 13, creo que es la 1365. Deme un segundo ya para que nos quede con precisión. 1365, no recuerdo en el PUD, que es, creo que es vinculados, necesito los vinculados. 1365, buscar. Dice, cuentas por cobrar a trabajadores. No, es la 13. Profe, yo la tengo en la 1320. 1320. ¿Qué es 1320, hija? Dígame, hágame el favor que no estoy mirando. Subsidiaria, profe. Es correcto. Cuentas por cobrar a vinculados. 1320. Así se llama la cuenta. Aquí yo veo que lo han colocado y yo le hacía la apreciación en la web a la profe, pues que es a criterio del contador, pero a mí me parece que deberíamos colocarlo como se llama la cuenta, que es cuenta por cobrar a vinculados económicos, ¿sí? Pues estamos hablando de la parte contable, debería quedar como muy exacto. ¿Qué llevo ahí? Llevo el abono, ¿cierto? El primer saldo más los intereses. ¿Esto con el objetivo de qué? De establecer cómo está compuesto el crédito. Es decir, nos hicieron un crédito por 353.330.000 que está compuesto por un capital de 291.164.073 y unos intereses. ¿Qué intereses colocaron ustedes? 1345 me parece. 1345, voy a buscar acá qué es. Yo tengo ingresos por cobrar, sí, 1345. Es ingresos por cobrar. Y si yo voy a sus cuentas y trabajo sus cuentas, entonces es 1345 días intereses. Pero estoy trabajando a nivel de cuenta. Entonces yo aquí, pues yo le colocaría ingresos por cobrar y acá, pues le colocaría vinculados económicos. Digamos que ese es el primer enlace o cómo se dio el crédito, que la contabilización se debe hacer en peso colombiano, no en dólar. Bueno, aquí sí, en eso sí, la legislación es restrictiva. Ahora, bien, se realiza el costo de la amortización inicial. ¿Cuál es la amortización inicial? Bueno, entonces, ¿cuál sería la amortización inicial? Nos prestan esto y se hace un abono a capital de 62, entonces este es el valor que debemos contabilizar. Entonces, vamos para allá. Bien, perfecto. Entonces digo, nos prestaron 353.330.000 menos la primera cuota que valía el primer abono a capital, que es de 62.165.000. Eso me da un valor amortizado de 291. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que quedo debiendo después de hacer el primer abono a capital.
Y entonces aquí sí yo ya me permití colocar como las cuentas de acuerdo a lo que debe ser. Allá decía como algo de tesorería, entonces yo dije, pues ingresa a la caja 84, que es todo el valor de la cuota, ¿cierto? Que está compuesta por el abono a capital más los intereses. Digamos, hablando ya como en términos más de contador a contador, que es como debiera ser. Y luego resta efectuar el traspaso de corto a largo plazo. Entonces, ¿a qué le llaman hacer el traspaso de corto a largo plazo? Entonces, hablan de el siguiente abono a capital. Y entonces el siguiente abono a capital, pues se da por 66 millones. Y entonces entran a la caja, yo también ubicaría, ingreso a la caja contra abono a capital. Y eso es a lo que hace referencia, resta efectuar el traspaso de largo a corto plazo, es decir, disminuir. ¿Preguntas hasta ahí? No sé si he sido lo suficientemente clara. Mientras ustedes hacen las preguntas, yo les voy a pedir un favor bien especial. Voy a cerrar acá. No sé si tienen preguntas sobre la plantilla. Voy a pedirles el favor bien especial, es que pues ustedes me manifestaban, algunos me manifestaban, me dijeron, profe, mire, profe Rosa, vamos a inscribirnos y no nos deja inscribir, entonces yo por eso les envío el protocolo para que se inscriban y demás. Pero no está de sobra. Quiero pedirles por favor que en el chat coloquen su nombre. Todos hagan ese ejercicio. Les voy a dar un minutico para que lo hagan. Coloquen su nombre completo. Coloquen su identificación y dónde está ubicado. Nombre completo, identificación y dónde está ubicado. Yo pues estoy ubicado en la calurosa ciudad de Neiva, la capital del Huila. Sé que estamos conectados con todo el país hoy, entonces por favor les pido que en el chat escriban su nombre y su número de identificación y dónde están ubicados. Todos son estudiantes de contaduría, ¿verdad? Estoy hablándome con el colegaje. Muy bien, Jessica. Muy bien por tu inscripción rápido. Por favor, le pido al resto de la gente. Muy bien, Yurledis. Martín, por favor, te pido que te inscribas. Rocío, muy bien. Paola, inscríbete, por favor. Angie, Paola. Paola no se ha inscrito. La Paola Andrea Valencia no se ha inscrito. Por favor, hazlo. Joana ya también. Asneidi, por favor. Carolina. Luz Nelly Restrepo. Mayerly. Muchas gracias, Carolina. Martín, por favor, escríbete. Listo, perfecto. Ahora sí, volvamos al ejercicio, al siguiente ejercicio, al ejercicio número 6, que como les había dicho, pues este sí ya está mucho más elaborado, digamos que, y ya es mucho más fácil. ¿Qué tenemos acá? Entonces, ¿qué dice? El 1 de octubre del 2010, la empresa Mila S.A. Milas concede un préstamo a otra compañía del grupo empresarial, lo mismo, vinculados económicos con las siguientes condiciones. Comisión de apertura, o sea, gasto del crédito, $500, nos prestan $15,000. Se realizan 5 pagos anuales. El interés es nominal, el interés efectivo nominal y efectivo, pero fíjese que acá dice posterior a la evaluación, dice posterior a la evaluación posterior, se determina que la empresa solo va a pagar $12,000 y lo va a hacer en un único pago a 31 de diciembre del 2012. Si nos prestan en el 2010 y lo van a pagar en el 2012 y habían dicho que eran 5 pagos, pues se reduce el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es
cómo ejemplificarlo de la mejor manera. Y vamos a irnos a hacerlo. Entonces, pago, bueno, tenemos acá, sí figura un periodo inicial. Entonces, ese periodo inicial, vamos a trabajar pago nuevamente. Decimos insertar fórmula financiera y me voy y busco a pago. Y entonces digo tasa 6%, número de pagos 5, valor presente negativo $15,000 y le doy aceptar. Voy a quitar cámara porque ya empiezo a sentir que como que no me corre igual. Bueno, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces eso nos da 3.560. 3.560. ¿Qué me dio acá? Creo que aquí toca trabajar de una vez con interés nominal. Sí, señora, aquí hay un errorcito. Interés nominal. ¿Dónde está? Entonces es C9. Sí, listo. Entonces da $3.600. Señora. El interés nominal es 6% y el efectivo es 6,4121. Sí, señora, es correcto. Ay, no lo fijé acá y la embarré. Espéreme, fijo. No me deja. Control C, control V. No me deja. No me deja porque está ya reconocido. Bueno. Tómeme este. Ujú. Bueno. Bueno. Listo. Ahora sí. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a trabajar el abono a capital, entonces tomo los 15,000 por el valor nominal y allí me da el valor del interés a pagar. Son 961 interés y entonces tomo el valor del pago menos el interés para que me dé el abono a capital. Y así sucesivamente. No me lo quiere dar a copiar. Bien. No, espérenme. Vamos a omitir acá. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este valor menos este. Y ahí ya nos da. Y entonces volvemos. Volvemos a tomar este valor, el saldo, por el interés efectivo. Y vamos a restar al pago los intereses. Luego el nuevo saldo es este menos el abono a capital. 12,9, si estoy bien. Y nuevamente entonces volvemos a trabajar
valor. Vamos a ver si me lo deja copiar. Listo, no, no lo va a copiar. Entonces, vuelvo a tomar la fórmula. Entonces, tomo por el valor y... Ah, ya sé por qué no me lo deja. Espéreme un segundito. Voy a fijar acá. Fijo acá y fijo acá. Ay, fijo acá. Vamos a ver si me lo deja ahora. Listo. Perfecto. Y acá corro. Ah, y corro. Listo. Perfecto. Era porque no estaba fijando los intereses. Bien. Ahora vamos a trabajar la medición inicial. Yo no sé si tienen preguntas ahí de esa primera tabla, pero como es más o menos lo que veníamos haciendo, pues digamos que ahí, pues no sé si tienen preguntas, pero no sé, díganme ustedes, ¿tienen preguntas ahí? Creería que Profe, no, ¿no? Señora. porque se usó la tasa efectiva en la primera tabla de amortización. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Resulta y sucede que se usa esa tabla porque cuando yo di inicio a la conversación, que hice la contextualización en la diapositiva, ¿cierto? Les dije, a menos que el ejercicio no la pide, lo hacemos por el interés nominal. Esta es una excelente pregunta. Como este ejercicio no nos pide que contabilicemos con el valor nominal, con el interés nominal, de una vez nos vamos al efectivo. Si el ejercicio no lo pide, lo hacemos. Pero en la legislación realmente en la practicidad es que de una vez lo hagamos con interés efectivo. ¿Sí dejé clara la respuesta o no fui precisa? Ok, profe. Listo. Como ya hicimos un cálculo, entonces yo me puedo traer este pago, que es lo que se hizo en la tabla anterior. Me traigo ese pago. ¿Qué es lo que realmente va a cambiar? Pues va a variar un poco el interés porque cambia el valor. O sea, ¿qué pasa? Como vamos a hacer la medición inicial, inicialmente, ¿qué pasa? Nosotros nos prestan 15,000 menos $500 de gastos. Entonces, lo que vamos a hacer es esa medición o valoración inicial. Entonces, ¿cómo la hago? Entonces, voy y liquido los intereses y digo 14,500, que es lo que realmente me entregan por el valor efectivo, ¿cierto? Y entonces ese valor efectivo, muchas gracias, ese valor efectivo, entonces me permite hacer un reconocimiento de intereses de $929, ¿cierto? Y como el pago vale $3,600, pues le resto los intereses para saber cuánto es el abono a capital. Usted se estará preguntando, profe, ¿usted por qué pone esa casillita en amarillo? Ya le voy a explicar por qué la pongo en amarillo. Entonces, porque necesito hacer el reconocimiento de cómo quedaría el primer pago. Entonces, el saldo cero menos el abono a capital, que es este. Y entonces eso me daría mi primera, ¿sí? Mi primer saldo, es decir, el primer saldo después del pago de la primera cuota, porque es que acá nos está hablando de posterior a la evaluación posterior. De eso es que hago referencia ahí. Y empiezo a hacer traslados. Vamos a ver si me lo copia, me lo deja pegar acá para concluir la tabla.
Bueno, voy a decirle que copie este. Deme un segundo, ya me adelanto un poquito para no volvernos repetitivos y cansones. Bueno, perfecto, ahí está. Y ahora entonces vamos a figurar, vamos a fijar, a ver, y fijamos el valor del interés. ¿Listo? Lo fijamos y lo corremos. Claro que por supuesto que nos va a dar 0. Y entonces control C y establecemos. Y acá control C establecemos. Listo. Y nos dio una diferencia que nos quedó mal calculada. Están los intereses 382,26, 175. Sí, señor. Ahí nos da una diferencia pequeñita en dólar. Que por supuesto, no quería que esto me quedara así. Quiero que me quede así. Deme un segundo porque no quiero que me quede marcado. Es perfecto. O sea, aquí se pasa un pequeño excedente por el cálculo en dólar. Bien, eso hace parte y lo tendremos en cuenta un poquito más adelante. O sea que nos empieza a dar como una cosita que se llama por allá como deterioro. Ahora, primer cobro. ¿Cómo nos da el primer cobro? Entonces, ¿cómo está conformado el crédito? Que a mí me gusta explicarlo mejor así. Está conformado el crédito por el valor del capital más los intereses para llegar a 14,500, que es realmente el desembolso que nos hace. $14,500. Luego, posterior a esto, entonces, ¿cómo trabajé? La cuenta 1305, que ya le digo que es la cuenta 1305, deme un segundo. 1305, que creo que es vinculados. Corríjanme ustedes allá si estoy mal. 1305, vinculados. Es clientes, pero a mí realmente esa cuenta me gusta, me sigue gustando más la 1320. Creo que fue la que fijamos con la chica ahora. Sí, cuentas por cobrar a vinculados, 1320. Esa realmente. Entonces, para cobrar a un vinculado, porque además dice que pertenece al grupo financiero. Entonces, para cobrarle el capital y los intereses. Estos intereses yo los fijo por, ¿qué cuenta fue la que colocamos ahora? Por intereses, 13 ¿qué? 1315, 13, ay Dios, 13, 13, 45, profe. 1345. Muchas gracias, hija. 1345. Entonces así está compuesta nuestra primera cuota. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con esta formulita? Como se da, hay que establecer, el ejercicio dice, determine la medición inicial del cálculo y determine el deterioro del préstamo. Entonces, la medición inicial, entonces dice, deterioro es igual al costo amortizado menos el valor presente de los flujos de efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en dólar está puesto en 12,013, ¿cierto? O 12,000, que es más concreto. Entonces, 12,000, voy a colocar acá. 12,000. ¿Qué es lo que realmente él no está dispuesto a pagarnos en 3 años? Entonces, si hacemos la conversión, pues acá dice
el valor puesto en precio actual, pues lo llevo allá a valor futuro y eso elevado, pues tengo ahí 12.000. ¿Qué es lo que está dispuesto a pagarnos en dólar? Y entonces acá tenemos la representación en efectivo, en pesos. Pero ¿a dónde va? ¿A dónde va el quiz del asunto? O mejor dicho, lo que debiéramos tener, mírenlo, acá también está calculado, 12.000 dividido 1 más la tasa de interés elevado a la I. Entonces eso nos da 12.360. La diferencia, acá teníamos, voy a establecer acá, eso. Esta diferencia en dólar, ¿cuánto es esta diferencia en dólar? Pregunto para todos. ¿Cuánto es esa diferencia en dólar? Recuerden que este ejercicio les dije, ese se los voy a dejar suelticos para que lo hagan ustedes allí. Porque ya pues, ¿cuánto es esa diferencia? ¿Cuánto les da la diferencia? ¿Se fueron? ¿No están? 347. Exacto, 347. Pero el valor amortizado, resulta que el valor amortizado dice, bueno, tráigalo. Es ese valor amortizado que es I, está ahí, elevado, pues eso nos daría 1869. ¿Qué significa ese 1869? Que tuvo en cuenta el costo amortizado, ¿cierto? Menos esa diferencia. Entonces, ¿qué suele pasar? Suma allí, mírenlo acá, suma los 12.000 llevado a valor presente que nos da 9.000, ¿cierto? Para un deterioro, o sea, este valor inicial llevado acá nos da 1.869 positivos dólares, que si yo lo llevo a valor presente en efectivo, este valor pues me da 9.000. El deterioro o la pérdida, la diferencia entre 2.402 y 9.500 son 7.000. Ese es el deterioro. Ya aquí, si usted lo revisa, pues lo que se hizo es llevar estos 2.400 dólares a la conversión. Es decir, pasamos a valor presente lo que él debería pagar si lo hiciera a los 3 años y lo que él debería pagar si lo hiciera durante el plazo pactado. En total nos dan 7.423.771 el deterioro. Quiere decir que eso es la representatividad de lo que nos venía dando por acá, teniendo en cuenta los 347. Además de, ahora, ¿qué quiero decirle ahí? ¿Por qué se dan los deterioros? Por las reputaciones, por la volatilidad, por las diferencias en las monedas, porque las monedas cambian. Quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, acá, ¿qué más se hizo? Entonces, el crédito, ¿cómo está conformado? Está conformado por 12.013, que es el valor presente a los 3 años, más el interés. Ese interés es de 2.487
para un total de 14.500. Así está conformado lo que nos prestaron. Si yo cojo esa conformación de lo que nos prestan y le hago la conversión, 3.495, que creo que ahí hay un errorcillo. No. 3.495, que es la tasa representativa por la que multiplicó, que en este caso no sería 3.495, sino 3.000, ¿dónde está? 970. 970. Realmente eso me daría 57.565, que es más próximo y más cercano. Bien, si yo hago la conversión aquí, esta conversión fue por 14.000, ¿verdad? Esto es lo que realmente me presta. Esa conversión me da una diferencia de 7.423.000. En conclusión, ¿qué quiere decir? Que se deterioró, sufre un deterioro en 3 años de 7.423.000. Bien, digamos que aquí, estimados estudiantes, pues no voy a guardar, aquí tampoco voy a guardar. Digamos que aquí les queda desarrollado el ejercicio. Queda desarrollado el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5. Están desarrollados los dos ejercicios, el 4 y el 5. Ustedes escucharon a la señora directora, ella desarrolló otro par de ejercicios, está pendiente el CIPA de nuestro otro tutor que conforma la red. Él va a desarrollar también y tendrían más del 50% de los ejercicios desarrollados. ¿Cuándo planeamos nosotros enviar las grabaciones? Nosotros planeamos enviar las grabaciones hacia el final de esta semana para que usted tenga los ejercicios desarrollados, pueda tomar, pueda construir y puedan trabajar en equipo. ¿Qué les quiero pedir, por favor? Yo he sido, discúlpenme que hay interferencia acá. Momento que uno está haciendo una asesoría pasa de todo. Este es el pueblo colombiano. Entonces, ¿qué les quiero pedir, por favor? Que sus compañeros van a empezar a subir en el foro y me encanta que hoy hayamos tenido una nutrida asistencia, espero haber sido muy clara. Entonces, ¿qué les quiero pedir? Dentro de el foro yo escribí hice una infografía. ¿Para qué? Para que ustedes la tengan en cuenta. Todos los estudiantes deben realimentar a su compañero. Decirle, mire, este ejercicio está bien hecho aquí, aquí. Es más, suben apreciaciones allí al foro y dicen, aquí está mi aporte. Pero ¿cuál fue el aporte? Si son 5 ejercicios, 10 ejercicios, es que yo hice el 1 y el 2. Tienen que escribir qué aportó para que su compañero vaya y revise y entonces diga, bueno, listo, él aportó el ejercicio tal, entonces él se va y revisa y hace la realimentación. Pero es así como debe hacerse, ¿no? Digamos, para que el ejercicio sea rico. Yo haré mi intervención, pero no las voy a hacer al principio. ¿Para qué? Para dejar que ustedes construyan en ese espacio, para que ustedes como grupo se entiendan. Yo sé también que están pensando, profe, hay inconvenientes ahí porque mi compañero no propone, no aporta, llega a última hora.
También en la infografía dice, no se tendrá en cuenta aquel que a última hora ingrese al foro a hacer un aporte. O el que diga buenos días, todo está muy bien. No, tiene que demostrar que efectivamente hizo el aporte. ¿Preguntas? Profe, usted disculpe que yo moleste, ya he intervenido tanto. No, señora, para eso estamos. A mí me gusta así porque es más dinámico. ¿Qué tal yo sola hablando aquí? Ya cerró y pues los ejercicios y no, no le dio guardar, pero es que no me dio tiempo de decirle, ¡bravo! No, La... yo no los guardo porque nosotros les vamos a enviar la grabación. Y en la No, grabación usted puede mirarlos bien. no, sí, solo que era que le iba a hacer una preguntita en la parte de deterioro del Sí, por qué daba señora. en 1306. Bueno, esa partecita del deterioro no es que la haya comprendido muy bien, pero no sé si le puedo preguntar internamente por el Teams, le puedo Sí, escribir sí, sí, me puedes preguntar y con eso hacemos más rica la dinámica de participación en Teams. Bien, válido. Válido el comentario. Muchas gracias, Yuledi, por ese comentario. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, al contrario, me parece perfecto que hablemos. Bueno, entonces si no hay preguntas, agradecerles por su asistencia. Vea que este semestre me he sentido bendecida. Me han acompañado varios en los CIPAS y eso se los agradezco porque yo sé que su tiempo vale oro. Muchas gracias por su disposición, por su acompañamiento. Espero que todos hayan escrito en el chat. Yo siempre bajo la asistencia, pero a veces la asistencia falla, ¿no? Entonces uno baja la asistencia y uno dice, pero ¿cómo? Mire que yo vi a Julanita de tal y acá no la veo en la asistencia y hasta me devuelvo y miro los pantallazos y digo, pero ¿cómo si allí está? Agradecerles por su compañía. Nos queda pendiente otro CIPA que programaremos para la próxima actividad del curso. Ya pues me encanta que estén aquí, uno nota un interés y pues nada, juiciosos a desarrollar esos ejercicios. Em, Entiendo y estoy completamente de acuerdo cuando usted dice, profe, es que él no hizo nada, yo lo voy a sacar del grupo. Y les hago claridad, aquel estudiante que viene en la relación del grupo y él no ha demostrado trabajo en el foro, no lo considero. No lo considero porque debe trabajar. Entonces, para que lo tengan presente, el que no demuestra trabajo en el foro, no lo considero, así vaya en la portada del grupo. No lo haga. Revise bien la infografía. Lo invito a que lea la infografía, que me tome tiempo colocándole los aspectos que deben tener en cuenta. Los mapas mentales le dan mayor flexibilidad para que usted pueda construir de acuerdo a su pensamiento, a sus inventarios intelectuales. Entonces, en esa medida, usted se puede soltar. El mapa conceptual no, por eso fui un poco más exigente en el producto anterior. Y nada, finalmente agradecerles, no los molesto más, Dios me los bendiga. Mañana, si Dios quiere, estoy bajando la grabación y se las estoy colocando en ¿en el qué? En el foro y además se las envío por correo interno del curso. Bien, muy agradecida, buena noche para todos. Muchas gracias, muchas tutora. gracias. Buenas noches.